Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No me lo vas a creer, pero todavía me duelen los moretones, aunque ya no estén. Es como si mi cuerpo se acordara del miedo, aunque mi mente quiere olvidarlo. Y por más que intento darle una explicación lógica, ya van 2 años y sigo sin saber qué fue lo que realmente me pasó en esa noche. Buenas noches, Foster. Mi nombre es José. Tengo 29 años de edad y soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Guerrero. Yo trabajé en una gasolinera que está a unos 80 kilómetros de mi pueblo precisamente, del que prefiero no dar tantos detalles, ya que todos nos conocemos al ser un lugar chico. Era de esas gasolineras que están en la mitad de la nada, solo hay monte, una carretera larga, sin semáforos ni curvas, y un silencio que a veces se vuelve más fuerte que el motor de los trailers. La siguiente caseta o signos de civilización era unos 40-50 minutos de camino hacia adelante en auto. Era el turno de la noche. Me iba de 6 de la tarde a 6 de la mañana. 12 horas parado, con frío, con sueño y con el miedo de que estar solo en un lugar ya de por sí parece abandonado. Lo sé, un turno de 12 horas te puede acabar fácilmente, pero ese era el único trabajo que tenía y la paga tampoco estaba tan mal. Y comparado con lo que se gana en el pueblo, realmente este salario era bastante bueno. La estación está junto a una pared donde antes había un basurero, y más atrás, según me contaron algunos traileros, hay un camino viejo de terracería que lleva a una comunidad abandonada. De esos que en alguna ocasión se intentó poblar, pero nomás no prosperó, y decidieron abandonar el lugar los pocos pobladores. Desde el primer día que llegué, noté algo raro. No me refiero a ver fantasmas, no. Me refiero a esa sensación como si algo te observara desde los árboles, como si alguien se asomara desde los cristales rotos de la bodega vieja que ya no se usa. Yo trataba de no hacerle caso. Me echaba relajo con los compañeros del turno anterior antes de que se fueran, y justo cuando me quedaba solo, me ponía audífonos o le subía la radio que teníamos ahí, para no escuchar el silencio. Yo sé que para muchos el silencio puede ser realmente pacífico, pero créeme que solo cuando escuchas la naturaleza, y a veces ni eso, hasta el más mínimo ruido que sientes como compañía, te sirve. Una noche de jueves como a las 12:30 de la madrugada, me pasó algo que me cambió para siempre. Era una noche fría, con neblina baja, de esas que tapan los postes de luz y hacen que todo parezca más lejos. Yo estaba adentro, en la cabina donde está la caja, limpiando un poco el lugar y a la vez viendo el celular. No había ni un alma. Afortunadamente teníamos wifi para cobros con tarjeta, así que podía distraer fácilmente con el teléfono, hasta que algo llegó a cambiar la tranquilidad, y entonces la vi. Una mujer venía caminando desde el lado norte de la carretera. Traía un vestido blanco, largo, como de lino. El cabello le caía suelto hasta la cintura y caminaba descalza. No corría, no gritaba, solo venía como si nada, como si estuviera paseando. Pensé que sería una loca, una señora de algún rancho cercano que se había salido o algo y padecía sus facultades mentales. Pero se acercó despacito hasta llegar donde yo estaba. Yo abrí la puerta por instinto, pero me quedé a medio cuerpo, sin salir. «Buenas noches», me dijo. «Disculpe, ¿me podría ayudar?». Tenía la voz bajita, casi como si estuviera enferma, pero era clara. Me dijo que su carro se había descompuesto más atrás, que venía sola y que se le apagó, que no traía señal y que necesitaba que alguien ayudara a empujarlo tantito para arrancarlo en primera. Yo, la neta, dudé. No traía ningún bolso, ningún suéter, nada. ¿Quién diablos sale en medio de la madrugada, descalza y vestida de blanco, a caminar sola por la carretera? Pero ella no parecía peligrosa. Se veía delgada, como frágil. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y tiritaba del frío. Le pregunté que si quería pasar a sentarse un rato para calentarse, pero me dijo que no, que necesitaba que la acompañara ahora, antes de que pasara un tráiler y le pegara al coche, ya que había quedado prácticamente en medio de la carretera. No sé por qué, pero fui. La verdad es que me sentí más obligado moralmente que por mero gusto, y hasta el día de hoy me arrepiento de eso. Cerré la cabina,
Me puse la chamarra y caminé con ella hacia el lado oscuro de la carretera. Me dijo que estaba a solo unos metros, que el carro era un Sentra gris, pero caminamos como 10 minutos y no había nada, solo neblina, árboles y el ruido de los gritos. Yo ya me estaba desesperando. ¿Dónde está su carro?, le pregunté. Ella volteó y me sonrió como si no entendiera mi pregunta. Ya casi, me dijo. Está por allá, un poco más adelante. Fue ahí cuando me entró una sensación bien fea. No era miedo, era como si me dieran náuseas, como si algo estuviera mal con el aire, con la oscuridad, con ella. Y entonces me di cuenta. No dejaba huellas. Yo iba pisando la tierra húmeda, dejando marcados los zapatos, pero ella iba descalza y la tierra bajo sus pies no se movía. Y otra cosa que noté es que no tenía sombra. La poca luz que venía de los focos de la gasolina, que fuera lejos, me alcanzaba a mí, pero a ella no. Era como si la luz no la tocara. Me paré en seco y le dije: oiga, ya estuvo, no veo ningún coche, me voy a regresar. Ella se detuvo también, se quedó ahí parada sin voltearme a ver, y de repente, como si hubiera escuchado una orden invisible, se dio la vuelta. No tenía ojos, o bueno, sí tenía, pero eran como 2 huecos negros, vacíos. La piel se le veía tensa, casi pegada al cráneo, y la sonrisa seguía ahí, como si fuera una máscara. No me gritó, no me amenazó, no me atacó. Solo dio un paso hacia mí, y entonces yo me eché a correr. No recuerdo cuánto corrí ni cómo llegué de vuelta a la estación, pero llegué jadeando, con las piernas entumidas, como si hubiera estado horas allá afuera. Me metí a la cabina, cerré con seguro y me quedé sentado contra la puerta, temblando. Pensé que me había desmayado o que había soñado todo, pero el día siguiente, cuando fui al baño a lavarme la cara, me vi en el espejo y tenía moretones en los brazos, como si alguien me hubiera apretado con fuerza, con dedos delgados pero fuertes. Tenía marcas como de uñas en la espalda y moretones en las piernas, como si me hubieran golpeado con un tubo. No me dolía tanto, pero el color era muy notorio, morado, casi negro. No dije nada. Le conté a mi mamá que me había caído de la moto para que no hiciera muchas preguntas. Cuando me vieron los moretones, uno de los despachadores más viejos se me quedó viendo raro. Esperó a que estuviéramos solos y me preguntó: también te salió la mujer de blanco, ¿verdad? Y fue ahí cuando el señor Ernesto me dijo algo que me heló la sangre. Ya la has visto. Yo me le quedé viendo, sin saber cómo responderle. Me temblaban las manos y apenas podía acomodarme la camisa que me había levantado para enseñarle los moretones. Él se acercó despacio y se agachó un poco para ver de cerca las marcas. Sí, igualito que los otros 2, me dijo mientras examinaba a detalle las marcas. A todos les ha dejado eso. Son como los dedos de alguien que te agarró con odio, con ganas de no soltarte. Le pregunté que de qué estaba hablando, y él nomás se frotó la cara con cansancio y dijo algo que me dejó frío. Es la mujer de blanco. Aquí ya se han ido 2 por su culpa. 2 muchachos que trabajaban aquí. Uno hace como 5 años y el otro hace poco más de 1. También les pasó de madrugada. También creyeron que era una señora pidiendo ayuda. También fueron a buscar su carro. Y también regresaron solos, con esas marcas al día siguiente. Todo me empezó a hacer sentido. La excusa del carro varado, el vestido blanco, su forma de hablar raro como sin respiración, el extraño ambiente que se sentía en la carretera. Y lo peor, el silencio. Ese silencio no era normal. Le pregunté si era un fantasma o qué. Él nomás se me quedó viendo como si supiera que ya no había vuelta atrás para mí. Dicen que en ese tramo hace como 15 años a una mujer se le descompuso el coche. Venía sola, manejando de noche. Se bajó a buscar ayuda. Cruzó entre los árboles y por ahí se topó con gente que no debía. Se la llevaron, la golpearon, la dejaron tirada. Dicen que murió pidiendo ayuda. Y desde entonces se aparece, cada tanto, siempre de blanco, y siempre pidiendo lo mismo, que la ayuden con su carro. ¿Y por qué deja estas marcas?, le pregunté. No lo sé, pero todos los que se las llevan dicen lo mismo, que sienten como si alguien los hubiera sujetado con odio, con rabia, como si te reclamara que no llegaste a tiempo para ayudarla, y como si quisiera que tú también sintieras lo que ella vivió. Esa noche, tras un par de horas y con mucho temor, me fui de ese turno sin terminar. Le pedí al supervisor que me dejara salir antes, y él solo sintió, como si ya supiera, como si no fuera el primero que salía así. Seguramente mis compañeros ya le habían contado. Esa madrugada no pude dormir, quedé pensando si de verdad había visto algo, o si me estaba volviendo loco. Pero el otro día, algo peor. Las marcas se habían movido.
Las tenía más abajo, casi en la cadera, como si las manos se hubieran arrastrado en la noche. Me bañé tallándome como loco, pensando que era suciedad, lo que fuera, pero no. Eran moretones reales, marcas profundas y en una, justo en la del costado, aparecieron lo que parecían ser uñas, como si alguien hubiera presionado con las garras en vez de con los dedos. Eso ya no era sugestión. Intenté no hablar del tema, solo quería que pasara, que se olvidara, pero la gasolinera no te deja ir tan fácil. Una noche como a la semana, pasé por ahí. No estaba trabajando, pero me tocó cruzar por esa carretera porque venía de visitar a un primo. Vi la estación desde lejos. Frené frente a la gasolinera, ese caminito donde ella había salido. No sé ni por qué. Tal vez solo quería convencerme de que había sido mi imaginación. Tal vez quería mirar el lugar de día, a ver si tenía lógica. Y ahí fue cuando lo vi. Un zapato, un maldito zapato tirado a un lado del camino, como los que usan para bodas o fiestas formales, sucio, rasgado, como si llevara años ahí. Di un paso para acercarme, pero antes de tocarlo, escuché algo. Era un susurro, no era una voz normal, era como si alguien hablara dentro de mi oído, pero desde atrás. Me giré en seco y no había nadie, pero el zapato había desaparecido. Me subí de nuevo y me largué sin pensarlo. No volví a pasar por ahí de noche. No duré mucho tiempo más en esa chamba. Aunque me cambiaron el turno de la tarde, ya no me sentía cómodo. Cada vez que caía la noche, empezaba a sentir una ansiedad que no puedo explicar. Me temblaban las manos, sudaba frío y a veces me dolía donde me había dejado las marcas. Como si algo siguiera ahí, pegado a mí. Como si no hubiera terminado del todo. Y siempre desapareciendo antes de que alguien pudiera acercarse. A veces me pregunto por qué yo, por qué esa noche y por qué me dejó las marcas. No sé si fue un aviso, una advertencia o una especie de maldición, pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Cuando estaba solo, antes de que llegara el señor Ernesto y me contara todo, hubo un momento en que yo creí que todo era una mala pasada de mi cabeza, que había soñado despierto, pero desde que él dijo esa frase, ya la viste, ¿verdad? Sentí que algo se activó, como si nombrarla le diera poder, como si reconocerla fuera invitarla. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo sé lo que vi, y aunque nadie me lo crea, prefiero contarlo como me pasó, porque desde esa noche ya no puedo ver una pipa de gasolina sin sentir un escalofrío. No fue un sueño, no fue sugestión, y si me estoy volviendo loco, pues mínimo que alguien me escuche antes de que se me reviente el cerebro con esto que cargo dentro desde hace años. Esto me pasó en el 2018. Yo trabajaba como velador en una empresa que tenía un pequeño patio para pipas y camiones pesados. El lugar estaba en las afueras, como a 20 minutos del pueblo, justo donde empieza el tramo viejo de la carretera. Ese que ya casi nadie usa porque está lleno de baches y sin luz. Ahí estaba el terreno. Ahí me tocaba el turno de la noche. Entraba a las 10 y salía hasta las 6 de la mañana. Me pagaban poco, pero me dejaban dormir un rato si no había movimiento. El terreno tenía un baño portátil, un contenedor donde estaba mi caseta y unas 5 pipas estacionadas. No todas eran de la empresa, algunas eran de transportistas independientes que rentaban espacio. Todo era normal, aburrido, hasta que una madrugada me pasó algo que todavía no puedo explicar. Eran como las 3:20 de la mañana. Me acuerdo bien porque me había despertado a orinar. Me senté un rato afuera de la caseta a fumarme un cigarro. No había ruido, no pasaban carros por la carretera y el cielo estaba nublado, de esos que no dejan ver ni la luna. Silencio completo, ni siquiera se escuchaban grillos. Y de pronto escuché pasos, pero no pasos normales. Se escuchaba como si alguien arrastrara los pies, como si caminara con botas pesadas. Pensé que era uno de los choferes que venía a mover su unidad, así que me paré para alumbrar con la lámpara, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos seguían. Era como si alguien estuviera dando vueltas entre las pipas, pero sin hacer ruido con las puertas o los tanques. Me acerqué un poco, con la linterna temblando en la mano, y grité por si alguien estaba ahí. Nadie me respondió. Y entonces, desde el otro lado del terreno, vi la silueta. Primero pensé que era una persona, alguien alto, delgado, caminando despacio, como encorvado. Pero algo no cuadraba, porque el cuerpo estaba envuelto en llamas. Sí, como si lo estuvieran quemando vivo, pero no gritaba. No se movía como alguien que sufre, solo caminaba lento, directo hacia una de las pipas, como si no sintiera el fuego. Me quedé paralizado.
Juro que pensé que era una alucinación por no dormir bien, pero olía quemado. El aire estaba caliente, se sentía como cuando te acercas a una fogata. La figura se detuvo justo frente a una de las pipas. Era una unidad vieja, con la pintura descarapelada. Ahí se quedó parado unos segundos y de un momento a otro desapareció, como si el fuego se apagara de golpe y con él se borrara la figura. Corrí a encerrarme, me quedé temblando dentro de la caseta hasta que amaneció. No me atreví ni siquiera a mirar por la ventana y cuando amaneció salí con el celular grabando. No había ni una marca de quemado, nada, solo un fuerte olor como a quemado, a goma quemada, como si alguien hubiera hecho una fogata en plena grava, pero el terreno estaba intacto, no había ninguna marca de fuego. No le conté a nadie, me daba pena que pensaran que estaba bajo los efectos de alguna sustancia ilícita o alucinando. Aguanté hace unas semanas, todo normal hasta que volvió a suceder. Una noche, ya casi a las 5 de la mañana, lo vi otra vez, pero esta vez no venía caminando. Esta vez salió de una de las pipas, como si hubiera estado adentro. Vi el reflejo del fuego por las rendijas del tanque. Luego la figura salió lentamente, como si no pesara, como si no fuera sólida. Caminó hasta la entrada del patio y se detuvo mirando hacia la carretera. Y aunque no tenía rostro visible, no tenía ojos ni boca, sentí clarito que me estaba viendo, como si supiera que lo estaba observando. Y ahí entendí que no era una aparición casual, no era un reflejo o un error de mi cabeza. Había algo en esa pipa, algo que se quedó ahí desde hace años. Al día siguiente decidí renunciar, pero antes de irme hablé con un trailero que llevaba años rentando espacio ahí. Un señor de unos 60 y tantos, de esos que se las saben todas. Le pregunté sin dar tantos detalles si él había visto algo raro en el terreno y se me quedó viendo serio. Me dijo una sola cosa: a ti también se te apareció el quemado, ¿verdad? Se me heló la sangre. Le pedí que me contara todo y ahí fue cuando supe la historia. Resulta que en los años 90, en ese mismo terreno, una pipa vieja que ya estaba toda madreada se incendió porque el chofer se le olvidó cerrar una válvula. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero cuentan que el tipo se encerró dentro de la cabina para intentar moverla y ya no salió. La explosión fue tan fuerte que se escuchó hasta el pueblo. Cuando llegaron los bomberos no encontraron más que chatarra derretida. El cuerpo estaba calcinado, pegado al asiento. No lo pudieron sacar. Enterraron lo que quedó junto a él con los restos del camión en una fosa del mismo terreno. Ahí justo donde está la pipa vieja que yo vi. Después de eso el terreno estuvo cerrado por años, pero luego lo rentaron y empezaron a meter unidades, como si nada. El trailero me dijo que varios veladores se fueron, que algunos vieron al hombre en llamas, caminando entre las pipas. Otros lo escucharon gritar desde adentro de los tanques, como si aún estuviera ardiendo. Y otros, los que se quedaban más tiempo, soñaban con él. Sueños en los que se metía a la cabina, los encerraba y los hacía arder vivos. Yo no soñé con él, pero cada vez que cierro los ojos, lo veo caminando entre las pipas, lento, silencioso, rodeado de fuego pero sin dolor, como si ya no fuera humano, como si solo repitiera su última ruta, noche tras noche. Desde ese día no he podido volver a trabajar en lugares donde hubiera unidades pesadas, y mucho menos pipas, y aunque me cambié de ciudad y de vida, de vez en cuando en mis sueños vuelvo a ese terreno y lo vuelvo a ver. Después de que ese trailero me contó lo del chofer calcinado, todo me empezó a hacer sentido. Cada detalle encajaba. La pipa vieja, la forma en que caminaba, el olor a quemado. Todo, pero lejos de tranquilizarme, me dejó peor. Pasaron los días y aunque ya no trabajaba ahí, empecé a sentirme raro, como si lo hubiera traído conmigo. No me explico cómo, pero empezaron a suceder cosas que no tienen explicación. Los días de haber renunciado, se me incendió una caja en la casa. Yo vivía solo, no fumaba dentro del cuarto. No tenía ningún enchufe cerca y esa caja no tenía nada flamable, solo algunos papeles viejos y unas fotos. Aunque llegué del mandado, cuando llegué de comprar la despensa, había humo saliendo de la rendija de la puerta y olía a plástico quemado. Los vecinos pensaron que había dejado la estufa prendida, pero no. El fuego fue directo ahí, en la caja, ahí mismo. Pensé que era una casualidad. Luego empezó a pasar otra cosa más rara todavía. Me despertaba en la madrugada con la espalda caliente, como si me pusieran una plancha, pero no había nadie. No tenía fiebre, no tenía nada. Solo era sensación de que me levantaba a las 3:20 de la madrugada, casi siempre a la misma hora. Y esa misma hora coincide con la hora a la que lo vi. Una noche incluso juraría que olía el mismo humo de aquel día en la pipa. Y ya no sé si me estaba volviendo loco o fue paranoia, pero cuando me levanté al baño, vi huellas negras de pisadas en el piso de cerámica.
A la siguiente semana me fui a quedar con mi hermana. Le dije que estaba haciendo trabajos en mi colonia y que no tenía luz. No quería sonar como loco, pero allá fue peor. Una madrugada mientras todos dormían, el boiler del patio explotó. No mató a nadie, gracias a Dios, pero reventó la lámina y un pedazo de tubo le cayó a su marido en el hombro. Nadie entendía cómo. El gas estaba cerrado desde la noche anterior. No había razón para que explotara. Los bomberos que fueron dijeron que tal vez fue una falla interna, pero no encontraron fuga ni presión acumulada. Ahí fue cuando colapsé. Me encerré en el cuarto, apagué todo y me pasé 2 noches sin dormir, solo con la luz prendida, con el crucifijo que mi abuela me había dado, colgado al cuello, y repitiendo oraciones que ya ni me acordaba bien cómo iban. La tercera noche ya no aguanté. Tuve un sueño, o algo que parece un sueño, pero no lo fue. Te lo juro que no era un sueño. Yo estaba de nuevo en el terreno, pero no era el mismo. Todo estaba negro, como cubierto de cenizas. Las pipas estaban oxidadas, derretidas, humeando. Y en medio de todo, estaba el hombre en llamas. Pero esta vez no caminaba. Esta vez me hablaba sin boca. Su voz me entraba directo en la cabeza, como un pensamiento que no era mío. Ya me llevé a 2, me falta 1. Y ahí entendí que lo que fuera esto, estaba cobrando cuentas. No sé si era una clase de maldición, un castigo, un alma en pena, pero me tenía en la mira, y ahora arrastraba a los que de algún modo se cruzaban con él. Desperté empapado en sudor, llorando sin darme cuenta, con las manos negras, como si hubiera metido los dedos en tierra quemada. Me metí al baño y me tallé los ojos hasta que me ardieron, y esa fue la última noche que soñé con él. ¿Quieres saber por qué? Porque busqué ayuda. No soy de los que van con brujos ni nada, pero ya estaba tan desesperado que acepté ir con un señor que ayudó a un tío mío cuando le pasaron cosas raras. Este don no era ni un chamán ni un sacerdote, solo era alguien que sabía limpiar energía pesada, según él. Me escuchó sin decir mucho, luego me vio las manos, me olió el cuello y me preguntó: «Anduviste donde hubo muerte por fuego, ¿verdad?». No le había contado nada de nada. Me quedé frío. Le dije que sí y me dijo que ese espíritu no estaba buscando venganza, que estaba buscando compañía, que la muerte que tuvo fue tan fea, tan rápida, tan dolorosa, que su alma así quedó pegada, en el humo, en los pasos, y que los que lo veían con los ojos abiertos, así dijo, eran elegidos por el fuego. Me hice una limpia y una vela negra que tuve que prender en el terreno, escondido en la madrugada, y dejar que se consumiera al lado de la pipa vieja. Casi me hago unos pantalones, te lo juro, pero lo hice. No volvió más. Desde ese día no volvió a haber fuego, ni humos, ni sueños. Todo se calmó. Pero eso sí, cada vez que huelo quemado, aunque sea un simple pan tostado o una carne asada, me tiemblan las piernas y tengo una sensación horrible de vacío en el estómago, porque siento que en cualquier momento el hombre en llamas volverá a aparecer. Yo trabajaba de turno en la madrugada en una gasolinera, esas de carretera donde no pasa ni Dios después de las 12. Era tranquilo al principio, mucha gente que va de paso, traileros, alguno que otro borracho de la madrugada y uno que otro cliente de esos que se te quedan viendo raro. La estación donde estaba tenía su tiendita, las bombas afuera y un pequeño baño al fondo, detrás de una puerta que daba un pasillito angosto con foco de sensor. Era solo un baño, con taza, lavabo y un espejo cuadrado encima, y ese espejo fue el problema. Te voy a contar todo como me pasó, sin meterle nada. Tal vez alguien me crea o tal vez no, pero yo sé lo que viví, y todavía no puedo usar el baño público sin revisar el espejo. Todo empezó una madrugada de viernes. Eran como las 2:40 porque recuerdo que acababa de vaciar el último garrafón de café viejo en el fregadero. No había clientes y ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Me senté en la sillita vieja a ver el celular, cuando sentí esa incomodidad rara como cuando traes algo sucio o incómodo encima. Fui al baño, todo normal, sin pensar en nada. Cerré la puerta y me puse frente al espejo. Ahí fue la primera vez. No lo noté de inmediato. Me lavé las manos y cuando levanté la mirada para ver mi cara, algo me incomodó. Tardé unos segundos en darme cuenta. El reflejo no estaba haciendo lo mismo que yo. Yo me moví para enjuagarme la cara, y mi reflejo seguía con las manos abajo, viéndome directo, sin moverse. Me detuve en seco, parpadeé varias veces, me moví de un lado a otro y el reflejo pareció sincronizarse conmigo otra vez. Me reí nervioso, pensé que era el cansancio. Uno se sugestionaba fácil en la madrugada. Además, el foco del baño parpadeaba desde hacía días. Me lavé la cara otra vez y salí. No le di importancia, pero me quedé con esa espinita. A la siguiente noche pasó otra cosa. Un cliente entró a la tienda, pidió un refresco y me preguntó por el baño.
Le dije que estaba al fondo y mientras lo atendía, noté que el vato regresó pálido, como asustado. Le pregunté si estaba bien y solo me dijo que pasó algo rarísimo en el baño y se fue. Te juro que me dejó helado. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No era una clase de broma. Se notaba que algo realmente le había perturbado. Ahí fue cuando empecé a poner más atención. Durante las siguientes madrugadas, empecé a hacer una especie de prueba sin decirle a nadie. Entraba al baño y me quedaba frente al espejo, quieto, sin moverme. A veces el reflejo se desfasaba. Al principio nada, pero después de varios días, hubo un momento en que no pude olvidar. Estaba ahí, con la puerta cerrada, la luz tenue. Me quedé mirando fijamente al espejo, sin parpadear, y lo vi claro. Mi reflejo parpadeó antes que yo. No fue que me lo imaginé, no fue que me distraje, fue directo. Mi reflejo cerró los ojos un segundo antes que yo, y cuando los abrió, tenía una expresión distinta, como si supiera que lo estaba vigilando. No me moví, me quedé parado, tratando de razonar. Pensé que me estaba volviendo loco, que era el estrés, que el turno nocturno me estaba jodiendo la cabeza. Pero no, ese reflejo se burló de mí, se notaba. Me sonrió, pero yo no estaba sonriendo. Salí de ese baño sin lavarme las manos, con las piernas temblando, y ya no volví a entrar durante mi turno. Yo seguí trabajando porque necesitaba dinero, pero me empecé a obsesionar con el espejo. Una madrugada me armé de valor y puse mi celular frente al espejo, grabando. Lo dejé grabando como 5 minutos. Yo no estaba dentro, y cuando revisé el video, te juro por lo que quieras, hay un momento donde se ve una sombra asomarse detrás del marco del espejo. No del cuarto, no de la puerta, del espejo, como si alguien estuviera dentro. Cuando traté de mostrárselo a alguien, el video simplemente aparecía dañado y no se reproducía. Pasaron unos días donde parecía que todo se había calmado, hasta que vino una señora como de unos 50 y tantos, que entró al baño y se tardó mucho. Tocamos la puerta, pero no hubo respuesta. Pensamos que algo le había pasado, así que tuvimos que tirar abajo la puerta. La señora estaba parada frente al espejo, sin moverse, como congelada. Y acto seguido, la señora se desvaneció. Un infarto. Murió en el lugar. El baño fue clausurado por la policía en lo que se hacían las investigaciones pertinentes. Todas estas coincidencias llegaron a oídos del dueño, el cual simplemente decidió quitar el espejo y está prohibido colgar uno ahí mismo. Y si bien todo esto mejoró bastante, ya no he vuelto a ver quejas ni de empleados ni de clientes. A veces siento que ese espejo, de alguna forma, estaba cargado con el reflejo de energías pesadas y oscuras, ya que el patrón nos contó que lo había comprado en un viejo bazar y lo había colgado. Tal vez era una especie de portal hacia otra dimensión. Sea lo que sea, me alegro de que ya no esté en el baño. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra hombre en llamas para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.